Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a un programa más, a una nueva emisión de su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas por Radio Latacunga y por las redes sociales. Hoy tenemos el último programa del año 2022. En pocas horas se acabará este año y arrancaremos con el 2023. Hoy tenemos la presencia de Luis Becerra Galarza, miembro de la Pastoral Familiar del Vicariato de Méndez, con quien vamos a tratar el tema Hijo Único de Dios, en sus numerales 441, 442 y 443. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Luis, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, señor Zorrilla. Un gusto para mí desde acá, desde la distancia, en primer lugar, conocer y saborear desde ya este lindo programa que han tenido ustedes para evangelizar. Pues para mí ha sido un gusto y una oportunidad poder llegar hasta esta emisora y participar de este lindo programa. Muchas gracias. El gusto es para nosotros tener tantos hermanos ecuatorianos aquí en este programa radial, ratificando, conversando su experiencia, su testimonio de vida y dándonos esa enseñanza del catecismo que tanta falta nos hace a todos los católicos. Muy bien, vamos a iniciar conociendo a nuestro invitado. Por favor, coméntenos quién es Luis Becerra Galarza, su Con todo testimonio de gusto, vida. pues, claro que sí. Mi nombre, pues, lo puso mi padrino hace ya 69 años. Soy oriundo de La Suay, en un pequeño cantón llamado Guachapala. Entonces, mi nombre y los apellidos son Luis Heriberto Becerra Galarza. Tuve la suerte de, cuando fui niño, entre los 7 y 8 años, ya hacer mi primera comunión. Y desde allí se ha frecuentado la vida en la Iglesia Católica, Dios mediante. Estudié en un colegio de Gualaceo, un colegio técnico. Soy mecánico automotriz, he trabajado mis 40 años. Me casé tempranísimo, antes de los 19 años ya estaba casado con Luzmila, y que hoy se cumple 50 años de matrimonio. Así que para mí es una grata sorpresa saber que Dios me designó esta fecha para, como decir, habla un poco de esa experiencia matrimonial de los 50 años y eso. Así que yo festejo a este Dios de la vida que me ha dado esta oportunidad de vivir. Tengo 3 hijos vivos, un hito falleció, mi esposa está muy bien, es mayor con 5 años a mí, sin embargo, corre como una gacela en la casa, Dios mediante. Eso,
Ahora pues, por aras de la vida, vine primero a Socúa, ahí fui profesor unos 7 años de un colegio técnico y luego pasé a Macas. Aquí estoy ya 32 años de vida haciendo varias actividades. Empecé siendo catequista. Luego el párroco de la Purísima de Macas, que es nuestra parroquia, me asignó una capilla para que ahí haga las de cuidador, las de responsable, dándome tanto la catequesis cuanto la responsabilidad de atender al sacerdote que nos venga a dar la Eucaristía y los sacramentos y todo eso. Entonces ahí tuvimos un servicio de 12 años con mi esposa. Tuve la experiencia de estar en el camino neocatecumenal, es una forma de hacer iglesia muy bonita, muy comprometida, muy seria. Ahí es cuando aprendí, en primer lugar, que uno siempre es pecador, no que hay los otros, no, no, empieza por uno. Luego, Dios mediante, pasamos con mi hijo al centro de la parroquia llamada Purísima de Macas y pues ahí hemos estado dando catequesis, dando charlas para sacramento de matrimonio y sacramento de bautismo. Y entre estas travesuras, Monseñor, un día, bienvenido a la pastoral de familia. Así que estamos ahí ya entre 10, 11 años. Algo se ha hecho, hay mucho por hacer, pero estamos en la voluntad de Dios. Trabajamos prácticamente los tres, mi esposa, mi hijo y yo. Mi hijo tiene ya 34 años, es músico, entonces nos ayuda mucho con este particular. Así que Dios ha querido que desde las hoy venga acá para aquí, en cierto modo, ser un discípulo, un misionero, una voz de la Iglesia Católica, una voz para los hermanos que de pronto pues tienen preguntas, tienen interrogantes o necesitan de ayuda. Y lo otro, sentirme junto y al lado de ellos para caminar en este lindo camino de discipulado con Jesús hacia la vida eterna. Eso, señor Zorrilla. Perfecto, muchas gracias. Usted vive en Méndez. Cuéntenos un poquito dónde está Méndez, cómo se llega, cómo es su gente, cómo es su geografía, porque acá en Méndez es un apellido. Ya, bien. Méndez es un cantón que está a 50 kilómetros de donde estamos, que es Macas. Ahora, ¿por qué el nombre Vicariato de Méndez? Sucede que los padres salesianos entraron por el sur, desde Cuenca al sector de Gualaquiza y Méndez. Entonces, al ellos posesionarse y empezar a evangelizar y a formar colegios, escuelas y todo lo que tiene que ver con educación, tanto educación religiosa como educación social. Entonces, Méndez estuvo ya. Se llama este pueblo, este cantón, es Santiago de Méndez. Entonces obedece a un nombre español y Méndez pues por la familia, ¿no? Porque habían los primeros habitantes de este apellido en Méndez. Pero con el andar de los tiempos, para zonificar mejor los vicariatos, los padres dominicos que estaban en el sector del Puyo, dicen, háganse cargo hasta el río Pastaza. Y en ese momento, entonces, pues, los padres salesianos ven conveniente de que el centro de este vicariato no sea Méndez, sino sea Macas. Pero como ya documentadamente estuvo funcionando así, entonces, bueno, pasémonos a Macas. Macas es en donde va a ser la casa del obispo, es decir, ¿cómo se llama esto? El vicariato. Pero entonces tenemos al norte
dos cantones. El cantón de Pablo VI y Bamboya, que está al norte de Macas. Hay otras parroquias. Macas es ahorita la ciudad en donde está la catedral, Santuario Purísima de Macas, que es la sede del obispo. Y luego tenemos Sucúa, que es otro cantón que está ahí. Sucúa viene de un idioma shuar que es ortiga. Entonces, Sucúa, le pusieron esto. Y luego tenemos Méndez. Así que esa es un poco la historia de mi vicariato, en que los padres salesianos fundaron como Vicariato de Méndez, y ya pues al ampliarse hacia el norte, bueno, ocupamos, llamemos esta jurisdicción, pero ya los estatutos y eso estuvieron y quedaron así. Así que es Vicariato Apostólico de Méndez de la provincia de Morona, Santiago. Más o menos así para aclarar. Perfecto, muchas gracias. Ojalá tengamos esa oportunidad de conocer Claro Méndez. que sí, claro que sí. Muy bien, la cita bíblica seleccionada para el tema de hoy está tomada de Juan 3:16, que dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna. El tema de hoy es Hijo único de Dios. Hermano Luis, por favor, ayúdenos con una introducción al tema. Claro que sí, mire. Desde que Dios formó al hombre en este mundo, Dios lo formó con las aspiraciones más grandes. Y por eso dice que es hecho el hombre a su imagen y semejanza. Lamentablemente, por intromisión del ángel maligno y luego por descuido, yo diría, de Adán y Eva, perdemos esta preciosa oportunidad de ser, en cierto modo, personas puras servidoras a Dios. Y nos quedamos acá siendo solamente, en cierta manera, humanos, pero que por más que nos venía en cierto modo la santidad que tenemos dentro de patriarcas, dentro de profetas, incluso dentro de reinados, pues no había quien nos regrese a esa dignidad de origen que era ser hijo de Dios. Y claro, el verbo, que es yo diría, el co-creador con Padre Dios, porque dice hagamos, es decir, Dios nunca estuvo solo. Este verbo de ver que el hombre no regresa a Dios y no puede y está ahí dubitando su naturaleza, dice: papá, yo lo salvo. Entonces, de ahí la promesa en muchos de los enunciados bíblicos, la promesa de la vara de Jesé, la promesa de el Hijo de la Virgen, la promesa de que iba a ser nazareno y todo esto, hasta que nos viene Jesús, lo cual estamos celebrando hace prácticamente 8 días, este precioso regalo de Dios, como a Jesús, Hijo único de Dios, y también Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros, el que nos viene a salvar. Así que esto es para nosotros una dicha, una gracia, una oportunidad, un privilegio, el que tanto amó Dios en verdad al hombre para que venga Jesús, Hijo único de Dios, a salvarnos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan.
Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Luis Becerra Galarza, miembro de la Pastoral Familiar del Vicariato de Méndez, nos está ayudando con el tema Hijo Único de Dios, en sus numerales 441 hasta el 443 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral, el 441, para su análisis y comentario. Dice así: Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizás no quisieron decir nada más. Hermano Luis, por favor, Bien. ayúdenos con sus comentarios y explicación. Claro que es más fácil decir que todos los seres creados por Dios son hijos, entre ellos los ángeles y también nosotros, porque, por ejemplo, si vemos nosotros en Jeremías 1:5, dice: yo antes de que estés en el seno de tu madre te conocía. Entonces ya nosotros, los humanos, también somos hijos de Dios. Pero resulta que si la Sagrada Escritura dice: en quien posase el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Y aquí tenemos pues 2 veces que pasa esto. Uno, en el bautismo. Se abre el cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y dice algo más, escúchenlo. Es la parte, en cierto modo, la parte dura o la parte que no nos es fácil. De lo contrario, seríamos tan felices si pusiéramos cuidado a esta frase que hace Dios nuestro Padre, el hacedor de todo, que diga: escúchenlo. Igual en el Monte Tabor, cuando asimismo Jesús va con sus discípulos muy queridos, Pedro, Santiago y Juan, y estaban allí en el monte, y rato menos viene un cambio en Jesús, se pone tan lúcido, tan transparente que, bueno, un destello terrible. Y luego, asimismo, se escucha la voz: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, esto hace una verdad infalible a que Jesús, el Mesías, el llamado Jesucristo o Salvador, es el Hijo único de Dios. Y esto es una gracia, porque entonces la Santísima Trinidad tiene estas 3 personas tan preciosas, tan lindas y que son familia.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quien el Espíritu Santo es el poder de la gracia que siempre está entre los dos, entre el Padre y el Hijo. Dícese que es el gran amor que se tienen, pero el amor, usted sabe, está dado por la confianza, dado por el cariño, si queremos decir, dado también por el sacrificio, por el servicio, es decir, es todo lo que una persona puede hacer por el otro. Y qué bueno que esto sea así. Y por eso cuando Jesús en muchas de sus intervenciones dice, mi Padre, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Yo le conozco a mi Padre. Para ustedes esto es imposible, que puedan dilucidar, que puedan conocer, que puedan saber. Piensan, pero en cambio yo a Él lo conozco, porque yo vengo de Él. Entonces esto es asimismo una aseveración que hace Jesús, que para nosotros es bellísimo, porque entonces, ¿qué? Ah, caramba, hay un papá, hay un Señor, hay el hacedor de todo que es el papá de Jesús, y Él lo confirma. Entonces, y Él lo confirma, y a su vez el Padre lo confirmó, que es el Hijo único. Qué bellísimo entonces saber que Jesús, que luego siendo hermano nuestro en la carne, y que a nosotros los lleva a ser hermanos de Él por su filiación del bautismo, pues para la humanidad no hay el gozo más grande saber que venimos de Dios, que tenemos que hacer aquí un camino, una militancia, un discipulado y regresar a Dios para vivir eternamente junto a Jesús. Es decir, esto es una gracia y aparte de eso, el amor de Dios tan infinito de que vengamos acá al mundo a hacer una experiencia de hombre, de mujer, siendo papá, mamá, religioso, profesional, etcétera, con nuestros altos y bajos. Sin embargo, al final de la vida, si hemos caminado derecho, porque Dios nos hace libres en este aspecto, si hemos caminado derecho, tener esa oportunidad de la vida eterna. Así que entonces, con esta experiencia que yo tengo, que he vivido, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es mi hermano, mi Señor, mi Dios y mi seguridad, porque es la parte principal. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Luis Becerra Galarza, miembro de la Pastoral Familiar del Vicariato de Méndez, nos está ayudando con sus comentarios y explicaciones del tema del Catecismo de la Iglesia Católica, Hijo único de Dios, numerales 441 a 443. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al segundo numeral, el 442, que dice lo siguiente. No ocurre así con Pedro, cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque Jesús le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la iglesia. Hermano Luis,
su explicación y comentarios al respecto. Por favor. ¿Cómo no? En primer lugar, pues, de mi parte, un saludo y un agradecimiento y un reconocimiento a la vez a mi señor obispo por la designación que me ha hecho de que yo sea el responsable de la familia acá en el vicariato. A Monseñor nuestro es Monseñor Néstor Vidal Montes de Oca Becerra. Él es oriundo también de la Suay, de un cantón llamado El Pan, y él está acá con nosotros ya 11 años. Desde que él vino, ha sido para nosotros un guía, ha sido el papá, ha sido el amigo en todo aspecto, y nosotros estamos muy felices y muy contentos de tener esta autoridad eclesiástica, por un lado tan preciosa y tan sabia, y por otro lado tan humana. Así como también al padre Daniel Tobar Galarza, que es el párroco de la parroquia Purísima de Macas. Él también está ya 2 periodos, entonces debe estar entrando entre los 9, 10 años de estar acá. Así que con ese preámbulo, pues yo le diré que bellísimo la afirmación de Pedro como la de San Pablo. La de Pedro, entre sus arrogancias y entre sus arremetidas que él tenía, recibió esa linda inspiración, y de ahí que Jesús lo acepta y ya empieza a dar los encargos, porque ve que Pedro es asimismo un revelado, y él a su vez, pese a que tiene su carácter un poco indeciso, un poco temperamental, pero sin embargo, él va a ser la cabeza de la iglesia en el mundo. Pablo igual, un perseguidor de la iglesia, un fariseo, pero muy honrado, muy distinguido y, ¿qué le diría? En cierto modo, justo a su creencia. Dice, no, estos seguidores del Cristo tienen que desaparecer, porque si no, ¿qué fin tiene mi fariseísmo? ¿Qué fin tiene mi credo, mi forma de vivir? Pero Jesús, en su travesura, yo siempre decir que Jesús es muy travieso. Al hacerle caer del caballo, dijo, bueno, y cuando le dice Jesús a Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le pregunta, Señor, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy Jesús de Nazaret. Y entonces, ¿qué quieres que haga por ti? Que vayas donde Bernabé, yo te indicaré, ¿no? Y todo eso. Y luego de 3 años de llamaré en instrucción sobre la vida de Jesús y sobre los mandados y sobre esta fe católica, empieza a predicar, pero ¿con qué seguridad? ¿Con qué fortaleza? ¿Con qué ahínco en todo el mar Mediterráneo? Jesús, Hijo único de Dios, Jesús el Cristo, Jesús el Salvador, Jesús la vida eterna, ¿no? Entonces, esto hace que tenga una confirmación de que Jesús, siendo Hijo único de Dios, resucitó de entre los muertos, estuvo con los apóstoles, se presentó algunas veces, incluso en el encuentro con los discípulos de Maús, un encuentro bellísimo. El que nos, pese a su reinado eterno en la gloria, sin embargo, él sigue siendo esa persona humilde, en cierto modo, que no desconcerta, que no lo asusta, que no lo sorprende, sino que, bueno, ustedes con los discípulos de Maús, que dice, ustedes pues debían entender las escrituras, y se pone a explicar, y luego, ¿qué dice? Bueno, ahora ya yo me voy por acá, feliz viaje a ustedes,
Y hay un detalle importante, es un detalle de la travesura del Espíritu Santo. Porque si a los discípulos de Maús no se les salía de, Señor, es tarde, mejor quédate con nosotros, ellos seguían probablemente hasta hoy, o no sé, con esa duda. Pero al invitarles y decir, ven, estate con nosotros, y en el momento de la cena, cuando Jesús bendice la cena, bendice el pan, se da cuenta, ellos se dan cuenta de que es Jesús, quedan ahí atónitos, corren a Jerusalén, pero Jesús desaparece. Y esto es para mí es un acto de Jesús, asimismo de travieso. Porque miren lo que dice, desaparece. No dice, y él se aleja, o él se despide, o desaparece. O sea, él aparece, desaparece. ¿Quién puede hacer esto? Tal vez para explicar, una persona divina. Una persona humana o un ser natural de acá del mundo, de la tierra, no es capaz. Pero entonces Jesús, al tener esta divinidad, de la cual dijo también, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Jesús, pero ¿en dónde? Y dice, en tu corazón. Abres la llavecita, esa llave secreta del corazón, y ahí me encuentras. Y yo estoy siempre contigo. Entonces, mire, ¿cómo? Y nosotros nos preguntaremos, ay, apenas caben mis intestinos allí, ¿cómo es que Jesús está? Y es el que está de verdad, que cuando uno tiene gozo, tiene paz, tiene alegría, tiene sobriedad, todo esto lo que hace es venir de Jesús, nuestro Señor y nuestro hermano. Así que bellísimo la misericordia caritativa de Dios, porque yo creo que así, para poder expresarme, de que Dios es tan bueno que nos envió a Jesús, su Hijo único, para salvarnos. Para salvarnos, yo diría de tres maneras prácticas de vida. La una, mediante el bautismo. La otra, mediante la reconciliación. Y la otra, en la Eucaristía. O sea, son formas, yo diría, humanas, que podemos con tanta facilidad y con tanta seguridad acercarnos a la gracia de Jesús, a la gracia de Dios. Por tanto, nosotros los humanos, y entre los humanos los cristianos católicos, debemos día a día de rodillas dar gracias a Dios Padre por este gran regalo que acabamos de celebrar, la Navidad, la venida de Jesús, la experiencia del Dios hombre, del Dios encarnado, que viene a probar todo lo que somos, excepto el pecado. Y mire cómo Él es tan amoroso, porque podemos ver, por ejemplo, cuando se encuentra con la samaritana, una mujer que viene al pozo a llevar agua, y Él se hace el encontradizo y le salva, ¿no? Dice, bueno, yo te estoy pidiendo el agua que tú puedes dar, pero en cambio, si yo te diera de mi agua, no tuvieras más sed. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si de a poquito, claro que habrán hermanos que dicen, uy, pero la Eucaristía yo me he ido y no he sacado nada. O algunos van y dicen, yo comulgué, pero caramba, no me ha hecho efecto. O yo me confesé, he estado pidiendo un favor a Papá Dios por medio de Jesucristo, pero no consigo. Caramba, pues ten paciencia y date lujo de dejarte sorprender. Porque eso a mí me ha pasado. A ver. ¿Y Jesús cuándo está conmigo? ¿Y Jesús cuándo viene a mí? ¿Y Jesús cuándo se manifiesta? ¡Bah!
ha pasado por mi vida cuántas veces y digo, qué travieso. Este hombre sí que es tan travieso que viendo la fragilidad humana, tiene tanta caridad para acogerlo, para apoyarlo, para socorrerlo, para amarlo. Yo he sentido eso de Jesús, he sentido eso de Dios, de María Santísima, que son estas personas que están solo para el bien de la humanidad. Así que entonces, Jesús, por un lado, siendo tan humano, tan hecho a nosotros, vino a sufrir la pasión, la muerte en cruz, solo para allí, en la cruz, clavar la astucia del demonio y darnos la libertad. El demonio hasta eso no entendía, por eso que cuando le tienta a Jesús, todavía dice, pero si este es el hijo del carpintero, este no tiene nada de Dios, por eso ahora yo voy a hacerle caer. Y va con sus tres propuestas un poco para nosotros, aparte de humanas, sencillas, ¿no? Sencillas porque dice, hombre, estás con hambre, convierte estas piedras en pan. Y Jesús, tan prudente, pero tan filósofo, teólogo a la vez, dice, hey, no solo de pan nos alimentamos, sino el verdadero alimento, la palabra de Dios. El verdadero alimento, la palabra de mi Padre, ¿no? Entonces esto, para quienes entendemos un poquito, esta es la vida. ¿Qué? Seguirle a Papito Dios con su palabra. Esto, así que lo otro también de Jesús es cuando el demonio le dice, oye, bótate de este lugar alto, porque te he escrito, no tropezará tu pie en piedra alguna. Y dice, espérate, yo no puedo hacerte caso porque si es que me votase, estaría satisfaciendo tu gusto. Y eso no puede ser. Así es que, y aparte de eso, como humano, ¿qué tal que me caiga y me dé en el piso para darte gusto? Y yo como humano me muero por darte gusto y eso no está bien. Así que humanamente no puedo darte gusto, divinamente probablemente, pero humanamente no puedo. Y a lo que el demonio dice, bueno, mejor vamos acá y le muestra, dice, la ciudad de Jerusalén, las maravillas del mundo y dice, es mío. Y si quieres te doy, pero si te postras y me adoras, a donde Jesús, en cierto modo, pierde la paciencia y dice, mira, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. O en otra traducción dice, solo a Él darás culto. Así que este es el Jesús que le conozco, este Jesús que está cerca de nosotros, este Jesús que nos vino a predicar un Padre de amor, un Padre de misericordia, un Padre protector, un Padre que nos quiere sin mancha, un Padre que nos quiere justos, un Padre que nos quiere eternos en su compañía. Así que bendito sea Dios por traernos a Jesús entre nosotros. Excelente explicación. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Luis Becerra Galarza, de la Pastoral Familiar del Vicariato de Méndez, nos está explicando los numerales 441, 442
y 443 del Catecismo de la Iglesia Católica del tema Hijo único de Dios. Aprovechamos para expresar nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al último numeral, el 443, que dice así: si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores, entonces, ¿tú eres hijo de Dios? Jesús ha respondido, vosotros lo decís, yo soy. Ya mucho antes, él se designó como el hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos, que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación a la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles, vosotros, pues, orad así, Padre nuestro. Y subrayó esta distinción, mi Padre y vuestro Padre. Por favor, hermano Luis, su explicación y comentarios. Claro que sí. En el caso de que cuando el Señor nos enseña a orar, Dios es Padre de todos. Me atrevo a decir que incluso de las criaturas no racionales y todo, Él es el papá. Pero siempre hay esta diferencia entre nosotros, la humanidad, y Jesús. Nosotros, la humanidad, venimos de papá y mamá y tenemos un alma y tenemos ese espíritu que es, si se quiere, el aporte que tiene Dios en nuestra humanidad. Jesús es Dios por naturaleza. Jesús es el verbo que ha existido desde el comienzo del mundo, sino que para salvarnos tuvo que humanizarse, venir a la entraña de María y nacer en este mundo, como hemos estado festejando estos días, que ¿cómo le teníamos que encontrar a Jesús? Envuelto en pañales y recostado en un pesebre, que es uno de los signos grandes de nuestra fe, recostado en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Es una bandeja, una batea, un recipiente en donde en el portal se daba el alimento a los animales. Y si Jesús estuvo en el pesebre, desde ya teológicamente se entiende que Jesús vino para ser alimento nuestro. Qué manera más bonita de decir, hey, esta es mi función, esta es mi meta, yo vengo para esto, para ser alimento de ustedes, para hacer vida de ustedes. Entonces, qué bonito está este Jesús humanado, pero antes de ser Jesús humano, es Jesús divino. Y por eso después de la resurrección regresa a su divinidad, lo cual con nosotros no ocurre. Por eso es que Jesús en muchas, asimismo, explicaciones, en muchas participaciones, Jesús dice, mi Padre y vuestro Padre, para que haya esta diferenciación un poquito, si cabe, de decir que Él es humano, pero por muy poco tiempo, 33 años, dicen las Sagradas Escrituras, pero en su divinidad es eterno. Él viene, y por eso dice, yo soy el principio y el fin. Él viene desde el comienzo de la creación y va hacia ese fin que
que no sé si lo haya, que en la inmensidad de Dios probablemente nunca pase, porque nunca viene de nada, sino siempre está. Ahora para nosotros, para mí, Jesús es mi hermano. Un hermano a quien le quiero tanto, a quien le respeto, especialmente a Jesús Eucaristía, este misterio sagrado, este misterio de consuelo, este misterio de compañía, este misterio de amor, este misterio de gracia, a quien yo cuando entendí, a partir de ese día, lo amo mucho, lo respeto, lo adoro. Y luego ese Jesús que está con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, ese Jesús que nos perdona el pecado. Porque cuando los fariseos dijeron, esto no va, porque está bien que todo él pueda atreverse, pero a perdonar pecados, no, Señor, solo Dios perdona pecados. Sin embargo, qué precioso cuando él dice, yo a ustedes los perdono. Y dice en otra frase, ya en el camino al Calvario, casi en el momento de la cruz, la una parte es cuando, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué? Jesús perdona el pecado. Así que, qué maravilla, qué gran caridad el que uno al cometer tantos equívocos en la vida, que a veces incluso es una forma descuidada de pecar, y que mediante un sacerdote uno pueda quedar limpio por esa palabra preciosa que está en Juan 20, versículo 21-23, cuando dice que Jesús llega donde los discípulos en el cenáculo y sopla sobre ellos el Espíritu Santo, que es una belleza, y dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no les perdonan, les quedan sin perdonar. Entonces, Jesús, este hombre, este Dios, que al comienzo no quería ser identificado. Por eso que en las bodas de Caná dice, mamá, mujer, pero aún no llega mi hora. A un señor que le cura de la ceguera dice, hey, pero no dirás nada a nadie. A otro le cura de la lepra, igual, pero no dirás nada. Sin embargo, entonces, ¿por qué no quería que hagan bulla en cierto modo? Porque era eso, aún no quería ser identificado como el Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ya en los últimos días de la vida de Jesús, da testimonio de sí. Por ejemplo, cuando le pregunta Caifás, ¿y eres tú el Hijo del Dios vivo? Dice, sí, lo soy. O sea, ¿para qué guardarme? ¿Para qué ya no decir mi verdad cuando vine para esto? Así que Jesús, al manifestarse como Dios entre nosotros, nos da esa confianza, nos da también esa enseñanza y también para entender que Dios es familia, que no es un ente solo, sino que está con el Hijo y el Espíritu Santo y rodeado de los ángeles celestes y toda la corte, pero con un detalle buenísimo, que es María, la madre de Jesús, que por el dogma de fe de la Asunción es la reina coronada en la gloria de Dios. Entonces, es una familia completa, porque es una esposa que es hija y madre, y es un hijo, y es un poder creador que es el Espíritu Santo, creador, sanador, santificador, es decir, esta manifestación del poder y de la gracia de Dios
y en esta gracia de Dios, la gracia de Jesús, para nosotros los católicos y para la humanidad y para el universo entero, es una dicha pues incalculable y una alegría sobremanera. De ahí que en lo que a mí, a nosotros concierne acá en este vicariato, felices, por ejemplo, de tener a nuestra Purísima de Macas, que es la Inmaculada Concepción, pero que se llama Purísima porque se manifestó, se iluminó un cuadro viejo que estaba totalmente descolorido, totalmente opaco, y allí aparece María, la Inmaculada Concepción, con una serie de alabanzas y unas llamas encendidas, algo que, bueno, los que han vivido y los que dan fe de eso, es una maravilla. Y esto se da aquí nomás cerca de Macas, en este lugar de Sevilla de Oro, de ese entonces, que hoy es Sevilla Don Bosco. Y de ahí que la Purísima de Macas es la patrona de nuestro vicariato y es la patrona de la Amazonía. Entonces tenemos ese privilegio también de que Jesús tomó de nuestra raza humana una virgen para que sea su mamá, y una mamá tan prudente, tan calladita, que una vez se asustó gravemente. Se conoce como eh, el, el susto de María, que es justamente cuando Jesús predicaba y los asistentes, entre ellos fariseos, saduceos y otros, a Jesús le arrinconan hacia el precipicio. Y María se asusta, dice, hoy le mataron a Jesús. Se asusta tanto, y luego Jesús, en una especie, dice, de salto, pero es decir, una forma divino-humana, se alejó de la muchedumbre por medio del barranco, pero se alejó y se fue a otro lado, ¿no? Y es el susto de María, como se conoce. Entonces, Jesús viene a ser este Dios hombre para nosotros, tan cariñoso, tan sencillo, tan hecho a nosotros. Él come con nosotros, él bebe, nos cura las enfermedades y nos da la esperanza de la vida y la esperanza de la salvación, que son casi la misma cosa, pero yo diría que también la salvación, pues tenemos en nuestro dialecto que dice, ay, y de la que me salvé, cuando de pronto iba a darse un choque entre carros o la caída de un árbol, yo qué sé, dice, ¡ah! Dios mío, de la que me salvé, de la que estoy libre, ¿no? Y Jesús nos salva a cada momento de muchas circunstancias que ni siquiera nos daremos cuenta, pero también nos libra a través del acto de la reconciliación, para regresar a Él y tener la amistad con Él. Y luego, al final de nuestra vida, esa linda promesa que nos hace en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, por ahí, por entre el verso 40 en adelante, dice, y yo, si es que tú participas de la comunión de mi carne y de mi sangre, entonces yo te resucitaré el último día, es decir, serás salvado por mí. Entonces, promesas tan lindas como estas, yo creo que despreciar es una sencillez o un descuido. Así que esto es lo que puedo acotar de mi parte. Excelente, muy bien. Estamos en la parte final del programa. Nuestro saludo respetuoso al Vicariato de Méndez. Deben estar pues sintonizando la radio o viéndolo por redes sociales a uno de los personajes que está junto a este vicariato y de la pastoral familiar. Un saludo también a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Hermano Luis, muy agradecido
Muchísimas gracias por habernos dado su tiempo, su experiencia, sus conocimientos a enriquecer este programa. Le hemos de invitar nuevamente después de unos meses para participar con otros numerales. Le voy a dejar en su despedida unas poquísimas palabras para despedirnos de la audiencia. Claro que sí, señor Zorrillo. En primer lugar, felicitaciones a Radio La Tacunga por este lindo programa. Probablemente será un programa incluso cuestionado, porque los humanos de todos somos. Sin embargo, que Dios bendiga por ese amor a la iglesia, por ese amor a Jesús, por ese amor a nuestra fe católica, que todos los que hacen allá la Radio La Tacunga, que en este año 2023 sea un año de prosperidad, un año también de oportunidad de servicio y, ¿por qué no?, un año de paz en Dios nuestro Señor. Sabe que le agradezco tanto esta oportunidad y a todos los que escuchen este programa, esta participación, que Dios les bendiga un lindo, próspero año. Sabemos que estamos con un poco de dificultades en cuanto a lo político. En cuanto a lo cristiano, también tenemos problemas. Sin embargo, pues que el amor de Dios haga que nuestros pastores busquen la manera de, sería evangelizarnos, adoctrinarnos, enseñarnos el camino del bien, está de volver a retomar valores, está de volver a, en cierto modo, la religiosidad popular que hemos ido perdiendo, y también agarrar con un poco de seriedad la vida cristiana, porque si bien es una vida que Dios premia, pero sí se necesita tener un poquito de disciplina, un poquito de sacrificio. Mis votos a las personas que trabajan en la Tacunga y en la catequesis, trabajan en los diferentes grupos laicales. Un abrazo para los hermanos de la Renovación Carismática, hermanos Juan 23, si los hay, hermanos del Camino Neocatecumenal, Grupo Mariano, en fin, todos los que hacemos iglesia, porque en el momento oportuno, cuando participamos de una Eucaristía, todos somos una sola iglesia. Y cuando damos la paz, en el hermano que está al lado va esa paz para todos, asimismo los que somos bautizados. Así que Diosito los premie de bien, que Dios les pague y que este año, como dije antes, sea un año próspero, venturoso, feliz. Una linda tarde y lindo año nuevo. Muchísimas gracias, hermano Luis. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo año con un nuevo invitado y un nuevo tema. Que pasen un feliz año 2023. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Somos un pueblo que camina.